Bien, damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 15. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Estamos ubicados ya en el lugar. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Gracias, Carlitos. Dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Bien, creo que es muy importante tener en cuenta este contexto para nuestro estudio, el que estamos teniendo en estos días en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y digo que es muy importante porque el contexto determina en mucho lo que Pablo está escribiendo y las razones por las cuales él escribe de la manera como les escribe a los Gálatas. Entonces debemos decir esta mañana, es importante que tengamos en cuenta un tema que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la carta a los Gálatas y cuando hablamos de lo que estaba sucediendo allí, es que
cuando una persona ha estado por mucho tiempo sometida a un sistema, a una organización en la cual existen unas normas, esas normas llegan como a ser parte integral de esa persona, de tal manera que separarse de esto es muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil dejar cosas que habitualmente hemos tomado como ciertas y que hemos estado usando. Esta mañana hablábamos con los maestros de escuela bíblica un poco acerca de este tema y hablábamos de que como seres sociales, como seres comunitarios, nosotros necesitamos normas que regulen nuestras relaciones. Entonces, hablábamos de muchas veces cuando surgen los diferentes grupos, empieza a formarse un grupo y al comienzo todo funciona muy bien hasta que de alguna manera empiezan los intereses de algunos de los miembros del grupo a chocar con los intereses de otros. Y cuando eso sucede, entonces, ¿qué se requiere? Entonces se requiere que se establezcan algunos parámetros, algunas normas para que el grupo pueda seguirse desarrollando con normalidad. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, con el pueblo de Israel, como para tener un poco el contexto y con alguna religión tradicional también en nuestro momento. Tenemos que ver que se ha diseñado un cierto modelo o una cierta organización conformada por normas que lo que buscan es que todas las personas reciban lo que merecen o lo que necesitan. ¿Sí? Entonces, el sistema de normas de alguna manera suple la necesidad de los seres humanos de regular nuestra conducta, tanto en lo que tiene que ver con Dios como lo que tiene que ver entre nosotros, con el trato entre nosotros. Entonces esas normas, cuando usted analiza la ley desde esa perspectiva, cuando usted analiza la ley de Moisés desde esa perspectiva, usted se puede dar cuenta que esa ley que Dios le entregó al pueblo de Israel, lo que procuraba era reglamentar o regular en las relaciones de ese pueblo con él, con Dios, y también regular las relaciones de ese pueblo entre ellos mismos. De tal manera que ese sistema de normas, entonces, se constituía en un elemento que le daba al grupo seguridad y le daba comodidad. Es decir, ellos sabían a qué atenerse. Ellos no estaban juzgando sus acciones de manera subjetiva, sino que tenían un juicio objetivo basado en la ley que le había sido entregada al pueblo en el Sinaí. Entonces, para ellos, desprenderse de ese sistema de normas era sumamente complicado. Es como cuando en nuestros días tratamos de que alguien que por muchos años ha estado en una doctrina, ha estado en una enseñanza y ha aprendido una serie de cosas y llegamos y le predicamos el evangelio puro y nosotros muchas veces pretendemos que de una vez esa persona entonces deje todo ese bagaje, todo ese tipo de cosas que lo han mantenido o por las cuales ha estado regido por muchos años y que de un momento a otro cuando conoció el evangelio de una vez cambie. Pues eso es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que ha sido habitual, a lo que hemos venido acostumbrados, se convierte en un peso muy fuerte que no nos deja avanzar, que no nos deja asumir, en este caso lo que nos ha sido comunicado, que es el evangelio que nos da libertad, un evangelio que nos da libertad, pero no es cualquier libertad, o sea, es muy importante cuando entendemos el evangelio, dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, el evangelio es una noticia que nos habla de la libertad, dice que somos librados del poder del pecado y de la muerte. Pero no es una libertad para que hagamos lo que se nos antoje, sino que es una libertad para que centremos ahora nuestra voluntad y que tomando nuestra propia decisión, es decir, un acto voluntario de parte de cada uno de nosotros, entonces sometamos nuestra vida al control de Cristo y que ya no sigamos viviendo de acuerdo con nuestros propios intereses, sino que ahora vivamos para agradar a aquel que murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, el asunto de la gracia, el asunto de la fe, es entender esto y empezar a vivir de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces, a veces es más fácil vivir por un sistema de normas, porque sencillamente usted puede o no puede hacer algo.
Pero cuando se trata de vivir para alguien o de morir, negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo sea el que viva por nosotros, entonces se hace un poco complicado, pero más porque nuestro propio carácter y nuestro propio deseo de controlar nuestra vida hace que para nosotros sea difícil asumir ese tipo de conducta. Entonces es lo que quiero que pensemos un poco en el contexto de lo que estaba pasando en Galacia, que no era solamente en Galacia donde estaba sucediendo, sino que tenía sus raíces en Jerusalén y también había tenido su impacto en la iglesia en Antioquía. Que de hecho cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, él se encuentra en la iglesia de Antioquía, él está residente en Antioquía, pero es también dentro de, digamos, este capítulo 2 nos habla de un momento especial en el que él junto con Bernabé y Tito y otros hermanos fueron enviados a Jerusalén para tratar un tema que se estaba presentando no solo en Antioquía, sino también en Jerusalén. Entonces, estaba sucediendo algo y era que al tratar de conciliar este sistema nuevo de la gracia que se estaba hablando, la fe de la cual se estaba hablando en este momento, que se le estaba diciendo a las personas que eran libres del poder del pecado y de la muerte y que ya la ley no era necesaria para guiarse por la ley y para obtener la salvación a través de la ley, sino que ahora las personas podían ser declaradas justas por su fe en el Señor Jesucristo. Esto generó un choque, lógicamente, en las personas que venían acostumbradas al sistema de la ley. Entonces, de un momento a otro llegar y cambiar, decir ya la ley no nos está obligando, ya no tenemos que cumplir toda la ley, sino que ahora en adelante tenemos que seguir viviendo para agradar a Cristo y bajo la nueva perspectiva de hacernos morir, hacer morir lo terrenal en nosotros y que Cristo viva. Para ellos eso sonaba como muy complicado, algo muy difícil, y para ellos decían, no, más cómodo es seguir guardando la ley. Entonces aceptemos lo que Cristo hizo, pero sigamos guardando la ley porque la ley les daba seguridad. Entonces empezaron a tratar de mezclar los dos sistemas y por eso Pablo se ve en la obligación, primero, de ir junto con otros hermanos a Jerusalén y tratar el asunto, pero también tratar este asunto por carta cuando le escribe a los hermanos en Galacia. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ocupar en esta mañana? Pero muy importante, y vamos a estar hablando esta mañana, es de la certificación del apostolado de Pablo. Es decir, aquí tenemos a una persona que se ha levantado y empieza a predicar el evangelio de salvación, pero que no ha sido, digamos, la iglesia no lo conoce realmente como un apóstol de Jesucristo. Cuando echamos una mirada al trasfondo histórico, entonces nos damos cuenta que las personas reconocen a 12 apóstoles, ¿cierto? Conocemos los nombres y sabemos quiénes fueron los que anduvieron con Jesús. Supimos también, la historia nos cuenta cómo uno de ellos, de los que estuvo con Jesús de los 12, se rebeló en contra de Jesús, lo entregó a la muerte y fue desechado. Como ese que era el hijo de perdición, de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo mismo nos enseña, dice que de los que me diste no perdí ninguno, solo el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces, para reemplazar a ese hijo de perdición que se perdió, entonces tomaron y eligieron a Matías, completando nuevamente el grupo de los 12 que eran conocidos por toda la iglesia. Por este nuevo movimiento de la iglesia, todos los conocían, sabían que habían estado con Jesús y entonces estaban seguros de que lo que ellos estaban enseñando era lo mismo que ellos habían aprendido de parte del Señor Jesucristo. Pero aquí se levanta otra persona en otro lugar y está predicando y lleva mucho tiempo predicando. Lleva 14 años predicando afuera y ahora regresa. Y esta persona es un judío, pero ha estado predicando en el mundo gentil. Ahora, no se le conocía en el trasfondo de los discípulos de Jesús. Por eso Pablo tiene que expresar diferentes argumentos a través de los cuales él demuestra que él es un apóstol y que fue enviado directamente por el Señor Jesucristo para cumplir con ese trabajo, pero especialmente que él fue el apóstol enviado a los gentiles. Este tema reviste para nosotros una atención especial. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestra norma de conducta o nuestra, digamos, lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir, los textos más importantes, digamos, para nosotros son las cartas de Pablo. O sea, cuando usted mira, cuando tiene que revisar su doctrina, ¿en dónde va a revisar su doctrina?
Entonces tiene que revisar su doctrina, lo que usted hace, lo que usted ha recibido como enseñanza para su vida, tiene que revisarla a partir de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Entonces por eso reviste para nosotros tanta importancia. Entonces vamos a ver hoy la certificación del apostolado de Pablo y vamos a ver dos cosas en torno a ese tema. Primero vamos a ver cómo la certificación del apostolado de Pablo se da por medio de la revisión de los dirigentes de la iglesia. O sea, los dirigentes de la iglesia hacen una revisión del trabajo que Pablo está haciendo, pero más que del trabajo hacen una revisión de las enseñanzas que Pablo está entregando en las iglesias donde él ha estado trabajando. Y luego vamos a ver cómo también el apostolado de Pablo es certificado en cuanto a su nivel de autoridad en la iglesia en este momento, y eso lo vemos por la manera como Pablo confronta al apóstol Pedro. Estando al mismo nivel que Pedro, entonces él procede a confrontarlo por la conducta que Pedro tenía en un determinado momento. Porque resulta que Pedro había asumido una conducta que no estaba de acuerdo con el evangelio que predicaba, o sea, que no estaba de acuerdo con la verdad que estaba siendo predicada, sino que había adoptado una conducta hipócrita, lo cual nos indica que los apóstoles también cometían errores. Ellos también cometían errores. En lo único que ellos no cometieron errores fue cuando hablaron de parte de Dios. Cuando estaban hablando de parte de Dios, en sus escritos, las cartas, entonces ellos no cometieron errores. Pero en su conducta habitual, ellos cometían errores. Entonces podemos decir que Pedro era un hombre que cometió errores. ¿Sí? Bien, yo creo que Dios estaba obrando en esa elección de Judas y Dios guió a los apóstoles a escogerlo. De hecho, ellos tuvieron en cuenta que cumplieran los requisitos para que alguien fuera reconocido como en ese apostolado. Dice, de los que estuvieron entrando y saliendo todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesucristo. O sea, fue alguien que también estuvo en contacto con el Señor Jesucristo y que conocía la enseñanza del Señor Jesucristo. O sea, sabía lo que era el Evangelio, como el Señor Jesucristo lo había entregado, y entonces no era cualquier persona, sino que tenía que cumplir el requisito y por eso lo asumieron, ¿sí? Mm. Sí, ahora no por eso vamos a escoger como mecanismo para tomar decisiones la suerte, ¿cierto? Entonces, sí, entonces si nos recordamos que es una manera como en este momento, me sirve, vale la intervención de Néstor en este momento para decir algo muy importante, y es que nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no podemos hacer doctrinas o no podemos tomar enseñanzas tomando como base solamente los libros históricos, porque hay cosas que sucedieron en la historia que no necesariamente deben repetirse o que debemos repetir. Sí, cosas que sucedieron, por ejemplo, para no ir tan lejos, podemos mencionar el momento cuando los discípulos decidieron vender todas sus propiedades y llevarlas y ponerlas a los pies de los apóstoles y empezaron entonces a distribuir a cada uno de acuerdo a su necesidad. Eso sucedió allí en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, y nos dimos cuenta que más adelante tuvo sus consecuencias. De hecho, la iglesia en Jerusalén llegó a tener tal necesidad que se vieron en la obligación de buscar ayuda en las otras iglesias, que incluso recibieron la ayuda de la iglesia de Macedonia, que era una iglesia muy pobre. Entonces vemos, si llegamos hoy en nuestro momento histórico y le llegamos y enseñamos a todos los discípulos, hombre, vaya y venda todas sus propiedades y traiga el dinero y aquí no lo vamos a gastar entre todos, pues ese sería hacer una doctrina basada en un hecho histórico que no debe hacerse, no es correcto.
Sí, entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, eso estaba sucediendo acá al tratar de mezclar enseñanza o sacar elementos de su contexto. Entonces, cuando estamos tratando de entender lo que es el Evangelio completo, que es de lo que venimos hablando hace algún tiempo, de lo que es el Evangelio completo, tenemos que ver cada uno de los elementos que Dios permitió y cómo encaja ese elemento dentro del plan de Dios. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley, tenemos que empezar a decir que la ley fue un elemento transitorio, que fue introducido en la historia de la humanidad con el propósito de que los hombres pudiéramos acercarnos a Cristo, porque la ley es la que nos sirve para que podamos reconocer nuestra pecaminosidad, para que podamos ver que hay pecado en nosotros y que la única solución a ese pecado es ir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, es el propósito de la ley, pero ese propósito se cumplió cuando Cristo vino. Y cuando Cristo viene, entonces Él plantea un nuevo sistema en el cual lo que Él quiere de sus discípulos es que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. Es decir, que muramos a nosotros mismos. Dice el versículo clave que estamos analizando esta mañana acá en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas, que creo que debe ser como una de nuestras banderas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la esencia, digamos, de la predicación del Evangelio, que ya no seguimos viviendo para nosotros mismos. Ese ya no vivo yo, está diciendo, ya no vivo para satisfacer mis propios intereses o para seguir mis propias ideas o para tomar mis propias decisiones, sino que ahora vive Cristo en mí. Es decir, el Evangelio completo, como lo está predicando Pablo, es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para que Cristo tome nuestro lugar en la vida. O sea, no solamente tomó nuestro lugar muriendo por nosotros, sino que Cristo vive por nosotros. Es lo que está planteando Pablo. Y entonces, si Cristo vive por nosotros, entonces lógicamente cada uno de nosotros va a recibir lo que necesita y cada uno va a hacer o va a dar a los otros lo que los otros necesitan, porque es el carácter de Cristo manifestándose en la vida de los seres humanos. Entonces, por eso la gracia no es un sistema de normas, sino que la gracia es Cristo viviendo en la vida de cada uno de sus discípulos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está planteando acá, que es difícil, o sea, lógicamente es difícil. ¿Qué es lo más difícil de este sistema? El negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos egocentristas. A veces nos creemos el centro del universo y creemos que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, desprendernos de ese ego y decir, yo ya no vivo más, ya no quiero seguir haciendo mi propia voluntad, ya no quiero seguir mis propios deseos, ya no quiero seguir mis propias ideas, eso es difícil. Y entregar el control de mi vida a Cristo y decirle, viva por mí, es difícil. Entonces, por eso es más cómodo, digamos, o más fácil el sistema que ellos traían, el sistema de la ley, porque eso implicaba el esfuerzo de cada uno de ellos y por eso se genera esta dificultad. Entonces, vamos a estar mirando estos dos elementos. Entonces, vamos a ver primero entonces cómo se certifica el apostolado de Pablo por medio de la revisión de los dirigentes de la iglesia. Este hombre llevaba 14 años predicando, no había sido adoctrinado por ningún hombre, sino que Dios mismo le había entregado el evangelio y ahora este hombre sube a Jerusalén. Entonces vamos a mirar ahora allí en la carta a los Gálatas, vamos a leer los primeros, la capítulo 2, los primeros 10 versículos. Gálatas capítulo 2, primeros 10 versículos. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a leer solamente hasta ahí, luego seguimos con los otros 8 versículos. Y es que la revisión de los dirigentes de la iglesia se da en la visita que Pablo hace a Jerusalén. Pablo sube a Jerusalén en compañía de Bernabé y en compañía de Tito. Entonces, este viaje de Pablo a Jerusalén entonces coincide con el concilio, o sea, es cuando él mismo fue enviado por la iglesia en Antioquía y se reúne allí con los principales de la iglesia con el propósito de dar claridad al tema que se estaba presentando, que era la doctrina judaizante. Pero en este caso lo que Pablo menciona es lo que tiene que ver con él y su predicación.
Entonces dice que él se reunió en privado. Entonces, hablando de que la revisión que los dirigentes de la iglesia revisaron la predicación de Pablo, dice que se hizo en su visita a Jerusalén y que esta visita fue efectuada 14 años después de su conversión. O sea, que Pablo llevaba 14 años predicando, enseñando el evangelio. Y lógicamente había impactado ya gran parte había hecho su trabajo misionero en gran parte, especialmente en la parte de Arabia, había estado trabajando mucho por allí. Y en esta visita dice y fue acompañado, que no fue solo, sino que fue acompañado de Bernabé y también acompañado de Tito. Entonces vemos aquí como una cadena de discipulado. Bernabé, que de alguna manera vemos acá que Bernabé, digamos que sirve como mentor para Pablo. Bernabé era uno de los discípulos antiguos más reconocidos en la iglesia. Bernabé y era un predicador elocuente, era un hombre que hablaba muy bien, era un expositor bíblico muy bueno. Pero estaba también el otro personaje, Tito, que ya no era, Bernabé el tutor, el mentor de Pablo, y tenemos también a Tito, que era el discípulo de Pablo. Entonces vemos como esa cadena de discipulado que se puede ver reflejada ahí. Entonces, juntamente con su mentor y con su discípulo, suben a Jerusalén y llegan allí, pero dice que él subió por una revelación. Entonces, él no subió porque él se le antojó. ¿Por qué antes no había ido Pablo para que revisaran su predicación? Entonces, podemos entender que acá es Dios mismo quien estaba guiando a Pablo para que fuera hasta Jerusalén, para que su apostolado no siguiera más en entredicho, sino que todos quedaran convencidos de que realmente él había sido un enviado por Dios mismo para predicar el evangelio. Es decir, Dios mismo quería que el apostolado de Pablo fuera certificado y que todos lo reconocieran como apóstol. ¿Sí? De hecho, usted y yo, ¿por qué reconocemos a Pablo como apóstol? Usted y yo reconocemos a Pablo como apóstol porque los otros apóstoles lo reconocieron y aceptaron sus escritos como palabra de Dios. Si no hubiera sido de esta manera, nosotros no podríamos reconocer a Pablo como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros hablar de este tema. Ahora, esa revisión se dio en una reunión privada que Pablo efectuó con los dirigentes de la iglesia. Vamos a mirar lo que dice acá, entonces ahora sí leemos desde el 8 hasta el 10, desde el 3 hasta el 10. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, en esa reunión privada que Pablo sostuvo con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, tenemos quiénes estaban allí, dirigentes de la iglesia. Jacobo, el hermano de Jesús que llegó a ser el obispo en Jerusalén, Pedro y Silas, Silvano, Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Eran los dirigentes de la iglesia, o sea, todos discípulos que eran reconocidos como los que dirigían la iglesia en Jerusalén.
Por eso dice los que tenían reputación de algo. Sin embargo, mire la aclaración que hace Pablo. Dice, lo que ellos hayan sido antes, a mí no me importa, me tiene sin cuidado. Es decir, parece que incluso algún segmento de la iglesia había puesto en entredicho el apostolado de estas personas. De pronto habían subestimado a estos apóstoles. Hablamos de Juan, por ejemplo, el hijo de Zebedeo, pero ¿qué? Un pescador. O hablamos de Pedro, otro pescador, dice un hombre indocto, sin letras. ¿Cómo se le ocurre que la doctrina va a descansar en estas personas? Entonces, habían algunos que pensaban de esa manera. Entonces, aquí Pablo dice, a mí eso no me importa que hayan sido antes. Lo que sí es claro para mí es que fueron discípulos del Señor Jesucristo y que Él los envió a predicar. Y son autoridad para mí. O sea, Él los reconoce a ellos como dentro de esos a los cuales ellos se sujeta. Pero aquí se plantea una sujeción mutua. Él se sujeta a ellos, pero ellos también se sujetan a Él, que es lo que vamos a ver en el segundo punto esta mañana. Entonces, en esa reunión privada, Él presentó el Evangelio predicado a los gentiles. Es decir, les dijo, yo estoy enseñando hace 14 años esto. Y dice Pablo, mire, yo les dije lo que yo estoy enseñando y ni aún, mire, ni siquiera Tito, que iba conmigo, con todo y ser un hombre griego, no fue obligado a circuncidarse. O sea, ¿qué está enfocando Pablo aquí de una vez? Porque era una de las cosas que los judaizantes estaban queriendo que hicieran. No, es necesario que primero se conviertan al judaísmo y después sí pueden convertirse al cristianismo. Pero tienen que ser primero pasar por el judaísmo para poder llegar al cristianismo. Era como uno de los argumentos que estaban utilizando. Pero Pablo dice, mire, es que estos hermanitos, estos líderes de la iglesia, estos dirigentes de la iglesia, ni siquiera no obligaron a que Tito fuera circuncidado. Quiere decir que la circuncisión realmente no es un requisito para la salvación, o sea, está siendo consecuente con la enseñanza que está dando, ¿cierto? Y dice que él recibió en esa reunión el respaldo de los dirigentes, entonces dice ahí que le dieron la mano en señal de compañerismo, o sea, estuvieron de acuerdo, bueno, vaya siga enseñando, enseñando lo que usted está enseñando porque está bien, o sea, no encontraron nada que corregirle a la enseñanza de Pablo. Él expuso todo lo que él estaba enseñando y ninguno le dice, bueno, Pablito, usted está enseñando aquí esto que no es verdad, no, sino que al exponer el evangelio que él predicaba, no dice, los de reputación nada nuevo me aportaron, o sea, yo tenía el conocimiento que necesitaba para predicar y estaba predicando de acuerdo con la verdad. Entonces no había aquí nada nuevo. Recibió el respaldo de los dirigentes y no recibió nada nuevo. Solo que fue reconocido en una labor especial. Dice que fue reconocido como apóstol a los gentiles. Es importante, veamos este tema es interesante. Vemos que apóstol para los judíos, entonces fue reconocido Pedro, ¿cierto? Pedro tenía el contexto judío y fue el que empezó la predicación entre los judíos fue Pedro. Usted recuerda allá en el libro de Hechos que se levanta Pedro y dice, varones judíos hermanos, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces la predicación como empieza y ese día se convirtieron como 3,000 personas. Exacto. Ajá. Y luego entonces también el mismo Pedro va por orden del Señor para ver cómo Dios estaba usando o Dios lo estaba mostrando que iba a salvar tanto a judíos como a gentiles. Entonces Pedro fue enviado por Dios para que le predicara a Cornelio. Y entonces Cornelio aceptó el evangelio de salvación, empezando la salvación también para los gentiles. Pero Pedro no se dedicó a enseñar a los gentiles, sino que se dedicó a enseñar a los judíos, porque de hecho se quedó allí en Jerusalén. Ahora, Pablo va a enseñar el evangelio más allá, en donde la mayoría de la población es gentil, la mayoría de la población no son judíos. Y entonces dice, los apóstoles reconocieron que a Pablo se le había dado ese encargo especial de enseñar el evangelio entre los gentiles. Por eso usted usted puede analizar por ejemplo los escritos de Jacobo, los escritos de Pedro. Cuando él escribe, ¿a quién se está dirigiendo principalmente? Se da cuenta que sus escritos principalmente son hechos para tratar con el pueblo judío. Los escritos de Jacobo
está, o Santiago, cuando usted lee el libro de Santiago, entonces principalmente está hablando con un auditorio judío, porque su ministerio está centrado en los judíos. Pero cuando lee las enseñanzas de Pablo, entonces usted se encuentra con un hombre que está escribiendo para los gentiles, porque su ministerio fue especialmente destinado a aquellas personas que no somos gentiles, porque no somos judíos. Por eso tiene que ver con nosotros que no somos judíos, sino que somos gentiles. Bien, nos adelantemos, vamos ahí, vamos paso a paso, ya vamos para allá. Entonces vamos a ver, ya miramos la manera cómo la certificación del apostolado de Pablo se da por medio de la revisión de los dirigentes de la iglesia, y ahora vemos cómo el apostolado de Pablo es certificado por la manera como confronta a Pedro. O sea, Pablo se vio en la necesidad de hablarle durito a Pedro. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que hablarle duro? Porque había un problema. Pedro se estaba dejando permear su doctrina y su práctica cristiana se había comprometido. Entonces Pablo ve la conducta de Pedro y dice, no, yo tengo que llamarle la atención, yo no lo puedo dejar que siga haciendo lo que está haciendo. Pero aquí pasó algo, resulta que allí en Antioquía, donde estaban, llegaron unos hombres que venían de Jerusalén, discípulos de Jacobo, de Santiago. Y lógicamente ellos habían recibido la formación como judíos. Bueno, como para ponerlo en el contexto, la lectura que hicimos desde el Concilio en Jerusalén, ustedes se dieron cuenta que allí tomaron unas decisiones. Entonces dijeron que se abstengan de esto, se abstengan de esto, se abstengan de esto, pero no los obliguen a circuncidarse. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en ese concilio, en esa reunión? Lo que trataron fue de armonizar a dos grupos, de que hubiera armonía entre dos grupos, de que no se presentaran problemas entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Entonces, para los cristianos gentiles era un problema tenerse que circuncidar. Eso era, digamos, chocaba con toda su cosmovisión, con todo su pensamiento. Pero para los creyentes judíos, entonces comer carne de ahogado, o comer sangre, o la fornicación, para ellos eso era tremendamente contaminante. Entonces lo que hicieron allí en esa reunión fue tomar en cuenta los dos puntos débiles de cada uno de los grupos, tomar los puntos débiles de cada uno de los grupos y mirar cómo en la decisión generaban una armonía entre los dos grupos para que hubiera unidad en la iglesia, para que no siguieran habiendo choques. Esa fue la decisión que se tomó. Ahora, no significa que esa decisión que ellos tomaron ahí tengamos nosotros que asumirla como una conducta para la iglesia, porque fue un momento histórico de la iglesia. Lo que estaba pasando en ese momento tenía que ser atendido en ese momento, y esa fue la decisión que ellos tomaron para poder garantizar la unidad de la iglesia en ese momento. Entonces, Pedro llega a Antioquía. Al comienzo llega Pedro y entonces empieza, él no tenía problemas con los gentiles, porque recuerden que el Señor Jesucristo mismo le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Entonces, cuando Pedro llega a Antioquía, él se relaciona con los judíos normalmente, va a las casas de ellos, come con ellos, habla con ellos, estudia la palabra con ellos, él tiene compañerismo con los gentiles, o sea, está en relación con los gentiles. Pero cuando llegaron los que venían de Jerusalén, enviados por Jacobo, que eran, digamos, de esos que venían de la formación de la ley, ¿sí? de los que todavía no comían ahogado, ni nada de esas cosas, ni sangre, ni fornicación, ni sacrificado a los ídolos, cuando ellos eran tan estrictos guardando eso, cuando llegaron entonces, ¿qué tipo de conducta asumió Pedro? Empezó entonces a tratar a los gentiles de lejitos, como a alejarse de ellos, como que, ¿cómo dice? Chusma, ¿cierto? Así los hizo a un ladito, los apartó. Entonces, lógicamente, Pablo, al observar esta conducta de Pedro,
se da cuenta de que hay hipocresía en Pedro, que no concuerda lo que él ha venido, tanto lo que él enseñó, lo que él mismo dijo allá en el Concilio de Jerusalén, y lo que él ha venido exponiendo no concuerda con lo que está haciendo. Entonces vamos a leer ahí lo que dice, cómo Pablo asume esta situación. Entonces leemos allí en el segundo capítulo de Gálatas 2, versículos 11 al 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, mire, Pablo confronta a Pedro por causa de su conducta. Porque antes aceptaba a los gentiles. Recuerden que dentro de la cultura judía, uno de los mayores símbolos o signos de aceptación de una persona es cuando se come con esa persona. O sea, comer con una persona implica que lo estoy aceptando tal como es. Y Pedro, antes de que fueran los otros judíos, comía con los gentiles. Quiere decir que los aceptaba como eran. Pero después, cuando vinieron los enviados de parte de Jacobo, dejó de aceptarlos. Cambió su conducta radicalmente, dejó de aceptarlos. Pero no solamente él hizo eso, sino que arrastró a otros con ese tipo de conducta. Otros fueron arrastrados, dicen los otros judíos, y aún Bernabé. Mire cómo Pablo tiene esa autoridad para hablar incluso para su mentor, para esa persona que lo ha estado acompañando a él ahí. Y dice, aún Bernabé se estaba dejando arrastrar por la conducta hipócrita de Pedro. Entonces, por eso Pablo, de cara a cara, dice, le resistí cara a cara. O sea, Pablo no era un hombre que pasara las cosas enteras, él no pasaba entero, él no se hizo el loco, él vio que había un problema y de una vez lo enfrentó, o sea, al toro por los cuernos. Directamente él confronta entonces a Pedro por su mala conducta. Y le llama la atención públicamente. Hace un llamado de atención público. Ahora leemos entonces del versículo 14 al versículo 21. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ese llamado de atención público que le hace, primero le confronta su conducta. Si tú siendo judío, ¿sí? ¿Qué le dice? Si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, tú eres judío, naciste judío, fuiste circuncidado, pero mira, ¿cómo estabas viviendo? Has asumido el mismo estilo de vida que los gentiles.
Si tú siendo judío obligas, ¿cierto? Vives como los gentiles, ¿por qué los quieres obligar a judaizar? ¿Por qué los quieres obligar a que se sometan a la ley? Si ya saliste de ahí, o sea, ya te diste cuenta que la ley nada más era una herramienta para que llegaras a Cristo. Si te diste cuenta de que la ley era solamente una herramienta y que fue dada por un tiempo mientras venía la fe de Jesucristo. Entonces, si tú entiendes eso, ¿por qué los quieres obligar a judaizar? ¿Por qué quieres que los gentiles tengan las prácticas judías? ¿Por qué los quieres llevar a que se conviertan primero al judaísmo? Entonces aquí ya Pablo confronta las intenciones de Pedro. ¿Qué puede haber como intencionalidad en Pedro? ¿Qué es lo que puede haber allí? Dice que el temor, había temor. No quería ser rechazado, ¿sí? Sí, claro, pero precisamente es lo que nos ayuda a entender que Pedro era un hombre sujeto a errores como todos, y que también Pablo cometió errores, o sea que cuando estuvieron escribiendo de parte de Dios, ellos no cometieron errores, pero en su vida práctica ellos tuvieron errores y por los cuales tuvieron que ser reconvenidos o tuvieron que ser corregidos. En este caso Pedro tuvo que ser corregido porque su conducta mostraba hipocresía, ¿sí? Lógicamente él venía de ese trasfondo judío y tenía miedo de los judíos, miedo que Pablo no tenía, porque Pablo había sido perseguidor de los cristianos, pero se había encontrado directamente con Cristo y entonces se había dado cuenta que iba mal, que estaba en una dirección equivocada, y cuando Cristo lo confronta, entonces él reúne todas las fuerzas ahora para que va en la dirección contraria, sin temores, sin dudas, sin miedo, solamente predicando la verdad como le ha sido encomendada. Entonces, cuando le llama la atención Pablo a Pedro, entonces confronta su conducta, cuestiona sus intenciones, porque dice lo que usted quiere es congraciarse con los judíos, pero no porque haya un pensamiento realmente en usted de que eso sea necesario, porque usted sabe, usted es judío, pero usted ya entendió que por ahí no era el camino, sino que usted entendió que la salvación era por la justificación por la fe, usted ya entendió eso. Ahora, si usted entendió, ¿por qué se devuelve? ¿Sí? Entonces la confrontación es seria. Ahora, le recuerda las bases de la salvación. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿la salvación de qué depende? Entonces dice, las personas son declaradas justas solo por la fe en Jesucristo. No son declaradas justas porque cumplan la ley. Porque de hecho ningún ser humano puede cumplir toda la ley. De hecho dice que si alguno cumpliere toda la ley pero fallare en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces Pablo le está diciendo, no, la salvación, la justificación no viene por ahí, sino que la justificación viene por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice entonces que la obediencia a la ley no lleva a la justificación. De una vez separa estos dos sistemas. Entonces dice, los seres humanos pueden ser declarados justos por su fe en el Señor Jesucristo, por creer en el Señor Jesucristo, por creerle al Señor Jesucristo. Pero no van a ser declarados justos por cumplir la ley. Porque la función de la ley no era esa, la función de la ley no era que los hombres pudieran ser declarados justos, sino que la función de la ley era que los hombres pudieran reconocer su necesidad de la intervención de Cristo a su favor, porque por sí mismos no podían salvarse. De hecho, yo llego a Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo llega usted a Cristo? Usted y yo llegamos a Cristo cuando podemos reconocer nuestra condición de pecadores. Porque si usted y yo no reconocemos nuestra condición de pecadores, no llegamos a Cristo. O sea, usted y yo llegamos a Cristo cuando reconocimos que éramos pecadores, que por ser pecadores merecíamos la muerte, pero que Cristo había muerto por nosotros. Y aceptamos ese hecho, que Cristo muriera por nosotros, y aceptamos también el hecho de que Cristo viva por nosotros, cuando reconocemos a ese Cristo como nuestro Señor.
Es lo que está planteando Pablo acá. Entonces, le recuerda las bases de la salvación. Salvación por fe y no por obras. Es por fe y no por obras. Es decir, no podemos los seres humanos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que depender de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y eso que Dios ha hecho nos es aplicado por medio de la fe que Dios nos ha dado para que podamos creer. Y por eso entonces les recuerda que la gracia deja sin piso a la ley. Y vamos a leer esos versículos nuevamente, 17 al 21. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, cuando nos acercamos a Cristo para ser justificados, ¿de qué nos damos cuenta? De que somos pecadores, ¿cierto? Ahora, si nos damos cuenta que somos pecadores, entonces, ¿qué dice acá? ¿Es por esto Cristo ministro del pecado? O sea, si al acercarme a Cristo me doy cuenta de mi condición de pecador, ¿Cristo le sirve al pecado? Dice, no, de ninguna manera. No es así, ¿cierto? Lo que pasa es que estos dos sistemas son mutuamente excluyentes. Un sistema excluye al otro. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, ya está hablando de un sistema que ya dejó de estar en funcionamiento. O sea, la ley ya cumplió su ciclo. De hecho, dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Tuvo su razón de ser durante un tiempo. Pero dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. O sea, como había transgresiones, se añadió la ley para que el hombre pudiera a través de la ley reconocer su condición y acercarse a Cristo para recibir el regalo de Cristo. Porque si el hombre no reconoce que es pecador, no se va a salvar. No se va a salvar. Entonces la ley le sirve para que pueda conocer el pecado, pero la ley no lo salva. Porque la gracia requiere que los salvos vivan para Dios. Y vivir para Dios significa que ya no vivo para satisfacerme a mí mismo. Y como yo no vivo para satisfacerme a mí mismo, entonces quiere decir que yo estoy muerto. ¿Sí? Es en ese sentido que estoy muerto. O sea, cuando yo ya no vivo para satisfacerme a mí mismo, mis propias ideas, mis propios conceptos, mis propios pensamientos, sino que vivo para satisfacer a Dios, entonces estoy muerto. ¿Muerto para quién? Para la ley. La ley ya no aplica para mí. Porque ahora yo estoy viviendo para Cristo. Y si estoy viviendo para Cristo, la ley no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo no me puedo sujetar a una ley que no tiene nada que ver conmigo. Entonces ya el sistema, entonces aquí es donde viene lo que dice Santiago. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque ustedes tendrán en este momento como en su cabeza tendrán una confusión acá. Bueno, pero ¿cómo así? Entonces somos salvos y entonces las obras, ¿qué función cumplen en la salvación? Entonces, nosotros somos salvos sin las obras, pero somos salvos para las obras, que es lo que Pablo le dice a los Efesios. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, como Él me salvó y está viviendo por mí, ahora, ¿qué es lo que yo en mi vida, qué se va a manifestar? Las obras de Cristo, las buenas obras que Él preparó para que yo anduviera en ellas. Pero no son mis obras, son las obras de Él. Porque yo ya morí a mí mismo, entonces ya no es lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es lo que Él vive a través de mí. Ahí es donde ese versículo de Gálatas llega a tener un tremendo significado. Ya no vivo yo. Por eso la tarea que nosotros tenemos como creyentes, ¿cuál es? Negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. O sea, esto es algo que tengo que estar haciendo permanentemente, todos los días. Tengo que estar dejando de lado mis propios pensamientos, dejando de lado mis propias intenciones, dejando de lado mis propios sentimientos, para que
vida de Cristo sea manifestada en mi vida y que las obras de Cristo se manifiesten en mí. Y lógicamente, si las obras de Cristo se están manifestando en mí, ese es el fruto del Espíritu Santo. Dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en mí, todo lo que hago está bien. Pero no lo estoy haciendo para que Dios me acepte, sino que lo estoy haciendo porque ya fui aceptado por Dios. Y como fui aceptado por Dios, Él hizo algo muy importante que a veces no somos conscientes de eso, y es que Él envió a su Santo Espíritu para que estuviera en nosotros. Y ese Santo Espíritu de Dios, estando en nosotros, es el que nos guía a la obediencia a Cristo y el que nos lleva a vivir una vida cristiana perfecta. Cosa que para nosotros es imposible. Como seres humanos no podemos cumplir la ley de Dios porque tenemos que cumplirla toda. Pero entonces ahora estamos viviendo es para Cristo, pero ahora no estamos sujetos entonces a normas. Entonces por eso no dice nadie os juzgue porque comen o que beben o si guardan un día o si guardan el otro. Nadie los juzgue por eso. Entonces en ese contexto podemos entender. Pero en el contexto de Santiago podemos entender que él estaba escribiendo a los judíos y le está diciendo a ellos, bueno, ustedes están diciendo que son salvos, pero usted no se está evidenciando. Porque ustedes están abusando. Entonces Santiago estaba tomando en cuenta que ellos estaban abusando de la gracia. Entonces sí, Cristo los salvó, listo, y no estaban haciendo nada. Entonces no se estaba evidenciando. Y para nosotros también es el llamado de atención. Si usted y yo somos salvos, si verdaderamente somos cristianos, las obras de Cristo se van a manifestar en nosotros. Si usted y yo nos hemos negado a nosotros mismos, si usted y yo hemos muerto a la ley, la vida de Cristo se tiene que manifestar en nosotros. Es la consecuencia lógica. O sea, si yo no estoy viviendo como cristiano, es porque Cristo no me está guiando. Mire, a la gente del camino se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía por su conducta. Porque la gente los veía y decían, viven como Cristo. O de otra manera, Cristo vive en ellos. Somos reconocidos de la misma manera cuando la gente nos ve a Cristo morando en nosotros. Si eso no está sucediendo, ¿qué nos está diciendo la palabra que hagamos? Niéguese a sí mismo. Haga morir lo terrenal en usted. No viva para satisfacerse a usted mismo. Quítese de la silla, quítese del trono y ponga al rey en el trono. Ponga a Cristo en el trono. Él quiere gobernar en su vida. Si usted realmente dice que es un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo se ha quitado de la silla y ha dejado que Cristo se siente en ella y gobierne su vida. Para eso murió Cristo. No solamente para quitarlo a usted de la cruz y ponerse Él en la cruz. Eso lo hizo, es parte de lo que Él hizo. Pero también lo hizo para que en su vida usted se quitara del trono y lo pusiera a Él, como su rey, como su dueño, como su Señor, para obedecerlo. Porque cuando usted obedece a Cristo, usted está obrando por fe. Porque no se puede decir que usted es una persona de fe si usted no obedece. Porque fe no es solamente creer lo que dice, sino obedecer lo que manda. Por eso es lo que enfoca Santiago. La fe sin obras es muerta. Entonces, si no queremos seguir teniendo una fe muerta que no nos va a salvar, tenemos que revisarnos y hacer morir pues lo terrenal en nosotros, negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo viva por nosotros, su vida en nosotros. Que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Entonces ahora, después de esto, tenemos dudas de que Pablo estaba hablando de parte de Dios, de que Pablo había sido enviado por Dios mismo como su apóstol a los gentiles. ¿A ellos les quedaría algún tipo de dudas? Yo creo que no les debió quedar duda, ¿cierto? Lo reconocieron los dirigentes de la iglesia, pero también Pedro y Bernabé y los otros tuvieron que aceptar el tirón de orejas que les dio, porque él era un apóstol al mismo nivel que ellos. Por eso usted no encuentra aquí que ellos refuten lo que Pablo dice.
sino que sencillamente ellos tienen que asumir lo que Pablo les ha dicho. Y la iglesia empieza a desarrollarse sobre esto. Lógicamente, mis queridos hermanos, hoy todavía tenemos resultados de eso que pasó allá. Ese efecto de los judaizantes, hoy todavía cada vez empieza a brotar nuevamente. Hay muchos que por no entender o por no querer negarse a sí mismos, ¿qué quieren hacer? Volver nuevamente a sujetarse a un sistema de normas. No haga, no guarde, que guarde el sábado, que no coma esto, que no coma aquello. Sí, Cristo murió, pero usted tiene que hacer todo esto y esto y esto y esto y esto. Hay varios sistemas religiosos que están enseñando esto en contra de la misma palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a negarnos a nosotros mismos. Que nuestra conducta sea transparente, como la conducta de Pablo, con todas las consecuencias. Él asumió su cristianismo con todas las consecuencias. Que lo criticaban, no importa. Que lo iban a matar, no importa. Que lo perseguían, no importa. Así debemos hacer nosotros, asumir el cristianismo con toda nuestra integridad, con todo nuestro ser. No importa lo que pase alrededor nuestro. Realmente lo que se requiere de nosotros es que ya no vivamos más para satisfacernos a nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió, aquel que puso su vida por nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana y especialmente, Señor, gracias por permitirnos analizar, echar un vistazo un poco más profundo de esta carta que Pablo escribe a los Gálatas. Padre, yo quiero pedirte que ayudes a mis hermanos para que no se queden solamente con lo que hemos estado hablando esta mañana, sino que retomen ese estudio de las Escrituras cada día en sus casas y puedan comprobar lo que tú nos dices, que puedan ver en sus palabras, en tu palabra, si lo que tú has hablado, lo has hablado esta mañana por medio de mí, o si han salido pensamientos de mi propia autoría, Señor. Yo te pido perdón por aquellos errores que haya mezclado con tu palabra, Señor. Nunca ha sido mi intención mezclarle a tu palabra, Señor. Solamente quiero ser una herramienta en tus manos. Por eso, Padre, te pido que ayudes a mis hermanos a poder discernir con tu palabra, identificar también el error si hay errores, pero también someterse a la verdad que ha sido predicada y buscar cada día la comprobación de la misma manera como los discípulos comprobaron la predicación de Pablo, y como cada día debemos verificar que lo que estamos recibiendo es tu palabra y no las ideas humanas. Padre, muchas gracias por esto que estás haciendo en nuestras vidas, por esto que estás haciendo en tu congregación, y te pedimos que cada día, Señor, podamos disponernos en tus manos para ser tus herramientas y que tú vivas, que tu Hijo viva por nosotros, para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, oramos con acción de gracias. Amén.